A continuación presentaré algunos ejemplos de ejercicios típicos del teorema de Pitágoras. Recordemos que este teorema afirma que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No hay que olvidar que en un triángulo rectángulo los catetos son los lados que forman el ángulo recto, mientras que la hipotenusa es el otro lado, el de mayor longitud, el cual es opuesto al ángulo recto. Básicamente, el teorema de Pitágoras se utiliza cuando tenemos un triángulo rectángulo del cual se conocen dos de sus lados y el otro es desconocido. En este primer ejemplo tenemos un triángulo rectángulo del que se conocen dos lados, uno de 3 y otro de 4 centímetros, y se busca conocer el tercer lado. Como podemos apreciar, los dos lados conocidos son los que forman el ángulo recto, es decir, son los catetos del triángulo rectángulo, de modo que el lado desconocido es la hipotenusa. Para este tipo de ejercicios se acostumbra a representar los lados con letras minúsculas. En este caso, A, B y C. Podemos observar que A y B son los catetos y C es la hipotenusa, que en este caso es el lado que queremos averiguar. De esta manera se puede expresar el teorema de Pitágoras como A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado, pues esto indica que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como se puede apreciar, a un lado del igual están los dos catetos elevados al cuadrado y sumados, mientras que al otro lado aparece la hipotenusa elevada al cuadrado. A partir de esto podemos proceder a reemplazar los valores conocidos. Dado que A vale 3 y B vale 4, en este ejercicio el teorema de Pitágoras queda expresado como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual C al cuadrado. A continuación realizamos las operaciones indicadas. 3 al cuadrado es igual a 9 y 4 al cuadrado es igual a 16, quedando la expresión como 9 más 16 igual C al cuadrado. Pero 9 más 16 es igual a 25, de manera que 25 es igual a C al cuadrado. Que C al cuadrado sea igual a 25 significa que C es un número que cuando se eleva al cuadrado da como respuesta 25. En otras palabras, C es la raíz cuadrada de 25, pero la raíz cuadrada de 25 es 5, puesto que 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, es igual a 25, de manera que C es igual a 5. Y como las unidades con que estamos trabajando son los centímetros, entonces la respuesta a nuestro ejercicio es que la hipotenusa mide 5 centímetros. Este triángulo rectángulo es interesante puesto que las medidas de sus lados son los enteros 3, 4 y 5, que son tres números naturales consecutivos. Luego de este ejemplo se podría pensar que existen otros triángulos rectángulos cuyos lados también sean enteros consecutivos. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 4 y 5 centímetros, se podría preguntar si la hipotenusa mide 6 centímetros. Vamos a comprobar si esto es verdad. Siguiendo la misma idea, procedemos a darle nombres a los lados del triángulo rectángulo. En este caso quise llamarlos X, Y y Z. Podemos utilizar cualquier letra para representar los lados del triángulo. Lo importante es enunciar el teorema de Pitágoras de forma correcta. En este caso, los catetos son X y Y, pues son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa es Z. De esta manera, el teorema de Pitágoras se puede enunciar como Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Observemos que en esta ocasión escribí la igualdad de forma diferente, pues a la izquierda aparece la hipotenusa al cuadrado, que en el ejemplo anterior aparecía a la derecha. No hay ningún problema. Lo importante es que a un lado del igual esté el cuadrado de la hipotenusa y al otro lado esté la suma de los cuadrados de los catetos. Así que procedemos a reemplazar los valores de x y y que son los conocidos, transformándose la expresión en z al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, z al cuadrado igual a 16 más 25. Al hacer esta suma obtenemos z al cuadrado igual a 41, es decir, que z es el número que al elevarlo al cuadrado da como resultado 41. Es decir, z es la raíz cuadrada de 41. A diferencia del ejemplo anterior, esta raíz no es exacta, pues no hay ningún número natural que elevado al cuadrado sea igual a 41. Estas raíces no exactas son números decimales con infinitas cifras. Podemos utilizar la calculadora para aproximar su valor, obteniendo que z es aproximadamente igual a 6,4. Como lo podemos apreciar, si el triángulo rectángulo tiene catetos 4 y 5, la hipotenusa no mide 6, sino un poco más, desmintiendo la idea que teníamos inicialmente. De hecho, el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, que presentamos en el ejemplo anterior, es el único cuyos lados son enteros consecutivos. Ahora bien, una pequeña aclaración. Esto no quiere decir que no exista un triángulo cuyos lados midan 4, 5 y 6 centímetros. Dicho triángulo sí existe y es el que se muestra en la figura. Lo que ocurre es que si medimos sus ángulos, ninguno de ellos mide 90 grados. Es decir, el triángulo de lados 4, 5 y 6 no es rectángulo.
Un tercer ejemplo de uso del teorema de Pitágoras muestra un triángulo rectángulo en el que se conocen dos lados, uno de 5 y otro de 13 metros. Procedemos entonces a utilizar letras. En este caso utilicé R, S y T. A diferencia de los ejemplos anteriores, en esta ocasión el lado desconocido es uno de los catetos. En este caso el teorema de Pitágoras afirma que r al cuadrado más s al cuadrado es igual a t al cuadrado. Reemplazando los valores conocidos, esa expresión se convierte en 5 al cuadrado más s al cuadrado igual 13 al cuadrado. Elevando al cuadrado los lados conocidos, queda que 25 más s al cuadrado es igual a 169. En el siguiente paso, necesitamos que s al cuadrado quede sola a un lado del igual. Observemos que s al cuadrado está a la izquierda del igual, acompañado de 25 que lo está sumando. Para poder despejar s al cuadrado, lo que debemos hacer es pasar el 25 a la derecha, pero pasa a efectuar la operación inversa, es decir, pasa a restar. De esta manera, el siguiente paso queda s al cuadrado es igual a 169 menos 25, quedando s al cuadrado libre a la izquierda del igual. Realizando dicha resta, obtenemos que s al cuadrado es igual a 144 y por lo tanto s es la raíz cuadrada de 144, la cual es exactamente igual a 12, de manera que el cateto inicialmente desconocido mide 12 metros. En este otro ejemplo tenemos un triángulo rectángulo con dos lados conocidos de 10 y 15 decímetros. Procedemos a nombrarlos con las letras P, Q y R en este caso. Aunque la posición del triángulo es diferente a la usual, podemos claramente observar que los lados que forman el ángulo recto son P y Q, es decir, estos son los catetos, siendo R la hipotenusa. De manera que el teorema de Pitágoras se puede enunciar como P al cuadrado más Q al cuadrado igual R al cuadrado. Reemplazando por los valores conocidos, se obtiene que P al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados, P al cuadrado más 100 es igual a 225. Y aplicando el método explicado anteriormente, en el que debemos despejar p al cuadrado, pasamos el 100 que está sumando a la izquierda del igual, ahora al lado derecho, en donde pasa a restar. De esta manera la expresión queda como p al cuadrado igual a 225 menos 100, es decir, p al cuadrado igual a 125, de manera que p es igual a la raíz cuadrada de 125. Esta raíz no es exacta, ya que no hay ningún número natural que elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo, dé como resultado 125. Pero podemos hacer una aproximación utilizando la calculadora. De esta manera podemos afirmar que P es aproximadamente igual a 11,18 y colocamos las unidades que en este caso son decímetros. Gracias.